Realmente no puedes fracasar en esto, a menos que compres la acción equivocada o simplemente te emociones en el momento equivocado. Y me gustaría tomar solo un par de minutos para darte un poco de perspectiva sobre cómo podrías pensar acerca de las inversiones en lugar de enfocarte en la tendencia de prestar atención a lo que está sucediendo hoy o incluso en este mismo minuto a medida que avanzas. Y para ayudarme a hacer eso, me gustaría retroceder un poco en la historia personal y vamos a empezar. Tengo aquí un ejemplar del New York Times del 12 de marzo de 1942. Estoy un poco atrasado con mis lecturas. Y si retrocedes mentalmente a esa época, te das cuenta de que habían pasado, apenas unos 3 meses desde que nos vimos envueltos de manera inesperada en una guerra que en ese momento específico de la historia estábamos claramente perdiendo y que parecía no tener un final cercano. Los titulares de los periódicos estaban llenos de malas noticias del Pacífico y he tomado solo un par de los titulares de los días previos al 11 de marzo, que explicaré fue un día bastante trascendental para mí. Y así pueden ver estos titulares. Creo que tenemos la diapositiva 2 ahí arriba. Estábamos en serios problemas en el Pacífico. Solo un par de meses después caerían las Filipinas, pero en ese momento ya estábamos recibiendo malas noticias. Podríamos pasar a la diapositiva 3 del 9 de marzo. Espero que puedan leer los titulares de todos modos. Por cierto, el precio del periódico es de 3 centavos. Veamos, tenemos la diapositiva del 10 de marzo ahí arriba. Quiero ponerme al día con esta tecnología avanzada de diapositivas. Quiero asegurarme de que les estoy mostrando lo mismo que estoy viendo frente a mí. Así que de todos modos, el 10 de marzo, de nuevo, las noticias eran malas. El enemigo despejando el camino hacia Australia y era como esto. El mercado de valores ya venía reflejando esto y yo había estado observando una acción llamada City Service Preferred Stock que se había vendido a $84 el año anterior. Se había vendido a $55 a principios de año, en enero, 2 meses antes, y ahora había bajado a $40 el 10 de marzo. Así que esa noche, a pesar de esos titulares, le dije a mi papá, creo que me gustaría dar el paso y me gustaría que me compraras 3 acciones de City Service Preferred al día siguiente. Y eso era todo lo que tenía. Es decir, ese era mi capital acumulado durante los 5 años anteriores o algo así. Y entonces mi papá a la mañana siguiente compró 3 acciones. Bueno, veamos qué pasó al día siguiente. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y no fue un buen día. El mercado de valores, el Dow Jones Industrials, rompió los 100 puntos a la baja. Ahora bajaron 2.28%, como pueden ver, pero eso equivaldría ahora a una caída de unos 500 puntos. Así que estoy en la escuela preguntándome qué está pasando, por supuesto. Por cierto, verán que en el lado izquierdo de la gráfica, el New York Times colocó el promedio industrial Dow Jones por debajo de todos los promedios que ellos calculaban. Ellos tenían sus propios promedios que desde entonces han desaparecido, pero el Dow Jones ha continuado. Así que al día siguiente podemos pasar a la siguiente diapositiva y verán lo que sucedió. La acción que estaba a 39, mi papá compró mis acciones de inmediato en la mañana porque yo se lo había pedido, mis 3 acciones. Y así que pagué el precio más alto del día, esos 38 1/4. Fue mi operación que resultó ser el máximo del día. Y para el final del día había bajado a 37, lo cual realmente era bastante característico de mi sentido del tiempo en las acciones, algo que se repetiría en los años siguientes. Estaba en lo que entonces se llamaba la Bolsa de Valores de la calle, que luego se convirtió en la Bolsa de Valores americana. Pero las cosas, aunque la guerra, hasta la batalla de Midway, se veían muy mal. Y si pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor, verán que la acción en realidad le fue bastante bien.
Pueden ver dónde compré a 38 y un cuarto y luego la acción llegó a ser finalmente recomprada por la City Service Company por más de $200 por acción. Pero esta no es una historia feliz, porque si pasan a la siguiente página verán que como siempre digo, en su momento parecía una buena idea. Quiero decir, no es que así que vendí un poco en corto, gané $5 con eso, fue de nuevo típico de mi comportamiento, pero cuando ves que baja a 27, sabes, parecía bastante bien obtener esa ganancia. Bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? Bueno, podemos dejar atrás la historia de City Service y me gustaría que una vez más se imaginen de regreso al 11 de marzo de 1942. Y como digo, las cosas se veían mal en el teatro europeo, así como lo que estaba ocurriendo en el Pacífico. Pero todos en este país sabían que Estados Unidos iba a ganar la guerra. Quiero decir, ya sabes, nos tomaron por sorpresa, pero íbamos a ganar la guerra. Y sabíamos que el sistema estadounidense había estado funcionando bien desde 1776. Así que si pasan a la siguiente diapositiva, me gustaría que imaginen que en ese momento ustedes habían invertido $10,000 y pusieron ese dinero en un fondo indexado. En ese entonces no existían los fondos indexados, pero en efecto compraste el S&P 500. Ahora, me gustaría que piensen un momento y no cambien la diapositiva todavía por un minuto. Me gustaría que piensen en cuánto valdrían ahora esos $10,000 si solo tuvieran una premisa básica. Igual que al comprar una granja, la compras para mantenerla durante toda tu vida y depender de ella. Y observas la producción de la granja para determinar si hiciste una inversión inteligente. Observas la producción del edificio de apartamentos para decidir si hiciste una inversión inteligente. Si compras un pequeño edificio de apartamentos para mantenerlo toda tu vida. Y supongamos que, en cambio, decidiste invertir los $10,000 y mantener una parte de un negocio estadounidense, y nunca volver a mirar una cotización de acciones, nunca escuchar a otra persona darte consejos ni nada por el estilo. Quiero que pienses cuánto dinero podrías tener ahora. Y ahora que tienes un número en mente, pasemos a la siguiente diapositiva y obtendremos la respuesta. Tendrías $51 millones y no habrías tenido que hacer nada. No tendrías que entender de contabilidad. No tendrías que mirar las cotizaciones todos los días como hice yo ese primer día. Ya había perdido $3.65 para cuando llegué a casa de la escuela. Todo lo que tenías que hacer era darte cuenta de que a Estados Unidos le iría bien con el tiempo, que superaríamos las dificultades del momento y que si a Estados Unidos le iba bien, a las empresas estadounidenses también les iría bien. No tenías que elegir las acciones ganadoras, no tenías que elegir el momento perfecto ni nada por el estilo. Básicamente solo tenías que tomar una decisión de inversión en tu vida y esa no era la única vez para hacerlo. Quiero decir, podría retroceder y elegir otros momentos que habrían resultado en ganancias aún mayores. Pero mientras escuchan las preguntas y respuestas que daremos hoy, solo recuerden que la pregunta principal es ¿cómo le irá a las empresas estadounidenses durante su vida como inversionista? Me gustaría hacer otro comentario porque es un poco interesante. Supongamos que hubieras tomado esos 10,000 y hubieras escuchado a los profetas del desastre y el pesimismo a tu alrededor, y eso lo escucharás constantemente a lo largo de tu vida. Y en cambio hubieras usado los $10,000 para comprar oro. Ahora con tus 10,000 habrías podido comprar unas 300 onzas de oro. Y mientras las empresas reinvertían en más fábricas y surgían nuevos inventos, tú bajarías cada año a tu caja de seguridad, mirarías tus 300 onzas de oro y podrías observarlas, acariciarlas y quiero decir lo que quisieras hacer con ellas, pero no producían nada, nunca iban a producir nada. ¿Y qué tendrías hoy? Tendrías 300 onzas de oro, exactamente igual que en marzo de 1942, y valdrían aproximadamente $400,000. Así que si hubieras decidido optar por un activo no productivo, el oro, en lugar de un activo productivo, que en realidad estaba generando más dinero, reinvirtiendo, pagando dividendos y tal vez comprando acciones, lo que fuera, ahora tendrías más de 100 veces el valor de lo que habrías tenido con un activo no productivo. Por cada dólar que has ganado en los negocios estadounidenses, habrías obtenido menos de 1 centavo comprando ese depósito de valor al que la gente te dice que corras cada vez que te asustan los titulares o algo así.
es simplemente asombroso, para mí que hayamos operado en este país con el mayor viento de cola a nuestro favor que uno pueda imaginar. Es el paraíso del inversionista. Quiero decir, realmente no puedes fracasar en esto a menos que compres la acción equivocada o simplemente te emociones en el momento equivocado. Pero sí, si posees una muestra representativa de Estados Unidos y pones tu dinero de manera constante a lo largo de los años, simplemente no hay comparación con poseer algo que no va a producir nada. Y francamente tampoco hay comparación con intentar entrar y salir de acciones y pagar asesores de inversión. Si hubieras seguido mi consejo, por cierto, o este consejo retrospectivo que siempre es tan fácil de dar, si hubieras hecho eso, claro, hay un problema, amigo. Tú, tu amable corredor de bolsa, se habría muerto de hambre. Quiero decir, ya sabes, y podrías haber ido al funeral para expiar su destino. Pero la verdad es que te habría ido mejor haciendo esto que a un porcentaje muy alto de los profesionales de la inversión o de las personas que han sido activas. Es muy difícil moverse exitosamente y superar realmente lo que se puede lograr con una filosofía muy relajada. Y no tienes que saber tanto sobre contabilidad o terminología del mercado de valores o lo que sea, o qué va a hacer la Reserva Federal la próxima vez y si va a subir las tasas 3 veces, 4 veces o 2 veces. Nada de eso realmente cuenta en toda una vida de inversión. Lo que realmente importa es tener una filosofía a la que te mantengas fiel, que entiendas por qué estás en esto, y luego olvidarte de hacer cosas que no sabes cómo hacer.